En esta mañana vamos a estudiar la palabra con el tema que hoy nos corresponde, que es un tema sobre las misiones. Recordar que en este semestre hemos planeado que una vez al mes vamos a estar tratando un tema con relación a las misiones. Y hoy he querido que nuestro tema se base en esta tercera carta de Juan, en los versículos que hace un momento acabamos de leer. Así que vamos a disponernos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en esta tercera carta de Juan, que es muy corta, pero que es muy importante en cuanto al tema de las misiones. Quisiera empezar, hermanos, haciéndoles una pregunta, y es: ¿cómo se sienten ustedes cuando les hacen un elogio por algo bueno que ustedes hayan hecho? ¿Cómo se sienten ustedes cuando alguien los elogia, los alaba o los honra? La verdad es que nos sentimos muy bien, ¿cierto? Nos sentimos alegres, felices, y nos sentimos con el ánimo para seguir haciendo aquello que nos alaban, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen: uy, pero lo felicito porque usted se congrega fielmente cada domingo, ¿a qué lo estimula eso a uno? A seguirse congregando fielmente. O lo felicito por haber leído la Biblia en este año, ¿eso a qué lo motiva a uno? A volver a leer la Biblia el siguiente año. O lo motivo por estar orando con el grupo de oración los miércoles, ¿y eso a qué lo motiva a uno? Eso lo motiva a orar al Señor. Entonces, los elogios, por lo general, tienen este efecto poderoso de hacernos sentir bien, pero también de estimularnos a seguir haciendo aquello por lo cual nos elogian. Esta tercera carta de Juan, hermanos, especialmente estos primeros 8 versículos, son un elogio que el apóstol Juan da a un hermano que se llama Gayo. Y este elogio que el apóstol Juan le da a este hermano es un elogio por el apoyo o el sustento que Gayo le ha dado a los misioneros itinerantes. Por eso he querido, hermanos, titular este sermón en esta mañana así como ustedes lo ven allí: Gayo, un fiel servidor de las misiones itinerantes. Y vamos a aprender a través de este pasaje la importancia que tienen los hermanos que apoyan la obra misionera, es decir, aquellos hermanos que sustentan, que apoyan de diversas maneras la obra misionera, son dignos y merecen afecto, merecen elogios y merecen motivación adicional. Y eso es precisamente lo que el apóstol Juan nos va a enseñar en estos 8 versículos. Hay un afecto especial y un elogio especial para Gayo, porque él es un fiel servidor en las misiones itinerantes. Así que lo primero que quiero que consideremos es los versículos del 1 al 4. Y en los versículos del 1 al 4 hay un afectuoso saludo para este hermano. De los versos 1 al 4 hay un afectuoso saludo de parte del apóstol Juan para este hermano llamado Gayo. No sabemos muchos detalles acerca de este hermano que se nos presenta aquí, que se llama Gayo. Lo que podemos decir de él es que al parecer es un hijo espiritual del ministerio del apóstol Juan, como lo indica el versículo 4 al final. Y también sabemos que Gayo es un servidor de una de las iglesias de Éfeso, del área de Éfeso. Pero no se nos dan más detalles acerca de quién o de dónde vive exactamente este hermano llamado Gayo. Pero a pesar de no conocer muy bien a este hermano,
el apóstol Juan se ha tomado la molestia de escribirle una epístola solamente para él, que ha quedado como un texto inspirado del Nuevo Testamento. Así que es un hermano muy importante para el apóstol Juan, porque ustedes saben, hermanos, que en el primer siglo no era tan fácil, no era tan barato escribir una carta. Eso siempre tenía sus complicaciones. Habían materiales que siempre eran costosos, la tinta, la pluma no eran fáciles de conseguir, y luego encontrar el mensajero que atravesaba los kilómetros a caballo o a pie para llevar la carta. No era nada fácil, no era algo barato, pero el apóstol Juan se tomó la molestia de escribirle una carta personal a este hermano llamado Gayo. ¿Por qué Juan está tan interesado en escribirle a este hermano Gayo? Ya lo vamos a ver, pero recordemos algo también. En el versículo 1, Juan se identifica como ¿qué? Muy bien, como el anciano. Eso significa que para el tiempo cuando se escribe esta pequeña carta, el apóstol Juan, por un lado, es el último de los apóstoles vivos. Ya los demás 11 han muerto. El apóstol Pablo ya también murió, Pedro murió, todos ya partieron a la presencia del Señor, y el apóstol Juan es el último que ha quedado, y eso le da cierta autoridad y cierto respeto al apóstol Juan. El apóstol Juan trabaja en la iglesia o en las iglesias de Éfeso, y él ya es un anciano, un hombre de la tercera edad que debió haberse ya jubilado y estar descansando, pero aún en esa edad él sigue muy preocupado por el avance de la obra de la iglesia en el primer siglo, y por eso se toma la molestia de escribir esta carta a este hermano llamado Gayo. Es una carta muy especial, porque es del apóstol más importante en esta época de la historia, a un hermano que nos parecería insignificante, pero es una carta especial, es una carta de afecto, es una carta de mucho amor, en la que Juan quiere elogiar y expresar su amor hacia este hermano por unas razones que ya vamos a mirar. Pero podríamos preguntarnos, si los apóstoles hoy estuvieran vivos, ¿se tomarían la molestia de escribirnos una carta a nosotros para elogiarnos por algún servicio en la obra de Dios? Si un apóstol nos escribiera una epístola personal a nosotros, ¿habrían solamente regaños o habrían elogios y alabanzas por nuestra buena conducta en la vida cristiana? ¿Sería una carta ruda o sería una carta que elogie nuestro amor por el Señor? Bueno, Gayo tuvo el privilegio de ser uno de esos pocos hermanos a los que un apóstol le escribió una carta para alabarlo y no para exhortarlo por nada. Así que es un afectuoso saludo el que Juan le da a Gayo. En el versículo 1 dice que Gayo es el amado. ¿Sí lo ven? El amado. Esta expresión aparece por lo menos 4 veces en esta epístola para referirse así a Gayo. Esta palabra proviene de la raíz griega ágape, que es este amor sacrificial, lo cual quiere decir que Juan, el apóstol, tiene un profundo afecto, amor y aprecio por este hermano Gayo. Pero noten que este amor está regulado por algo. Ahí en el versículo 1 dice el amado, a quien amo, ¿en qué? En la verdad. Es decir, que la base o el pegamento que mantenía el amor entre Juan y Gayo era verdad. La verdad. Es decir,
que el verdadero amor entre creyentes es un amor que tiene como pegamento, que tiene como base la verdadera doctrina de Jesucristo. Es decir, hermanos, que la verdadera amistad, el verdadero compañerismo entre cristianos se da siempre y cuando se mantengan las mismas creencias doctrinales en la verdad de la palabra de Dios. Eso quiere decir que es una gran mentira creer que nosotros podemos tener una verdadera amistad con aquellos que no confiesan las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Podemos tener compañerismo y afecto por ellos, pero la verdadera y profunda amistad como la de Juan y Gallo es una amistad y un compañerismo que se basa en la verdad de la palabra de Dios. Cuando un par de amigos, un par de amigas se faltan a la verdad, es decir, cuando alguno de ellos empieza a vivir una vida o a creer algo que es contrario a la verdad, esa amistad se debilita y no se puede continuar. No obstante, entre más puntos doctrinales en común tengamos con alguien, más fortalecida será esa amistad, y entre más andemos también en esa verdad, pues tendremos una mejor amistad. Por eso, aquí dicho de paso, los matrimonios con doctrinas diferentes no van a funcionar muy bien. Los esposos deben procurar tener las mismas doctrinas, y eso se debe procurar desde antes, ¿verdad? Desde antes de casarse. Claro, puede ocurrir que ya estando casados, uno se reformó y el otro no se quiso reformar, pero eso produce problemas en el matrimonio, y la amistad, la relación matrimonial puede ser una relación débil, debido a que no tienen ese pegamento que es andar en la misma verdad. Por eso los cónyuges, los esposos especialmente, deberían tratar de insistir, persuadir, convencer y enseñar a sus esposas de las doctrinas verdaderas, y también el caso contrario, cuando el esposo no crea alguna doctrina, para que haya mayor cohesión y unidad matrimonial. Por eso el amor verdadero es en la verdad. Pero en el versículo 2 encontramos también este afecto que Juan expresa para Gallo. Este afecto se demuestra a través de unos deseos que Juan tiene para con Gallo. ¿Cuáles son los deseos que Juan tiene para con Gallo? Dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto quiere decir que el afecto que Juan le tenía a Gallo es un afecto que le alcanza para estar preocupado por las situaciones terrenales de Gallo. Juan desea prosperidad en todas las cosas para Gallo. Quiere que a Gallo le vaya bien en sus negocios, quiere que a Gallo le vaya bien en su salud, quiere que a Gallo le vaya bien económicamente, pero la medida de esta prosperidad material, según el versículo 2, es así como prospera tu alma. Es decir, que la medida de la prosperidad terrenal que Juan desea debe estar en concordancia con la prosperidad espiritual de Gallo. Así que, hermanos, vemos aquí que es posible que Gallo tuviera dificultades, no tuviera una vida tan fácil. Tal vez Gallo tenía problemas de salud, estaba enfermo, y por eso Juan le desea que tenga salud. Y tal vez no le estaban yendo muy bien sus negocios, y por eso Juan le desea prosperidad a él. Pero lo que Juan sí reconoce es que, independientemente de la circunstancia de Gallo, ¿cómo está Gallo? Está próspero
en su alma. Eso lo reconoce Juan, porque él dice, así como prospera tu alma. Es decir, que independientemente de cómo Gayo se encontraba viviendo, si estaba enfermo o no, si tenía bien sus negocios o no, Juan reconoce que Gayo tiene prosperidad en su alma. Y debemos preguntarnos entonces aquí, ¿en qué consiste que un creyente sea verdaderamente próspero en el alma? ¿En qué consiste la prosperidad del alma de Gayo en este pasaje? Me quiero adelantar a lo que voy a decir más adelante en este sermón, pero la prosperidad de Gayo se debe a que, a pesar de sus circunstancias, él estaba sustentando la obra misionera. Un hermano es próspero no por lo que tiene ni cómo se encuentra, sino por lo que está en capacidad de ofrecer para la extensión del reino de los cielos. Así que no importaba Juan cómo se encontraba, no importaba cómo Gayo se encontraba, Gayo es espiritualmente próspero porque él es un hermano que ayuda y apoya a las misiones en el primer siglo. En ese consistía su prosperidad. Pero en el versículo 3, Juan sigue con este afectuoso saludo, expresando ahora un regocijo. Miren el versículo 3, dice, pues mucho, dice Juan, me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. De manera, hermanos, que la prosperidad de Gayo consistía en que él tenía una verdad, dice ahí, tu verdad, tenía la verdad, pero también andaba en esa verdad. ¿Qué significa esto? Esto significa que Gayo era un hombre que en el primer siglo tenía profundas convicciones doctrinales apostólicas. Era un hombre que se mantenía firme en las doctrinas que había aprendido del apóstol Juan. Recuerden ustedes, hermanos, que para estas fechas los gnósticos y otros grupos más estaban proliferando falsas doctrinas y era muy fácil desviarse, Así que Gayo, a pesar de estas falsas doctrinas, se había mantenido en la verdad. Pero, ¿cómo sabía Juan cuáles eran las doctrinas de Gayo? ¿Cómo sabía Juan qué era lo que creía Gayo? Bueno, dice el versículo que cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio, o sea, los hermanos, y ya vamos a decir quiénes son esos hermanos, le habían contado al apóstol Juan de las convicciones doctrinales de Gayo, que era un hombre que se mantenía firme en la verdad. Pero no solamente tenía convicciones doctrinales, sino que el versículo nos dice, en el 3, al final, dice, de cómo andas en la verdad. Así que no solamente, hermanos, Gayo tenía buena doctrina, sino que Gayo también tenía la práctica correcta, derivada de esa correcta doctrina. Gayo era un hombre que se conducía de acuerdo a lo que él creía. Él era consecuente con las doctrinas de los apóstoles. Él vivía una vida de santidad, de amor y de servicio al Señor. Es decir, que en Gayo no había este desequilibrio entre la creencia y entre la conducta. No había una incoherencia entre la doctrina y la práctica. Y lastimosamente, hermanos, a muchos cristianos nos ocurre eso, que tenemos una muy buena doctrina, ¿cierto? Y la gloria al Señor por eso, pero nuestra práctica, nuestra vida no se conforma a la doctrina que creemos. Así que tener una buena doctrina cuando somos inmorales o vivimos desordenadamente
no sirve para nada. Pero en el caso de Gallo, estas dos cosas estaban presentes. Había una doctrina correcta, pero también había una práctica correcta, y eso, hermanos, detonó en Juan una explosión de regocijo. El versículo 3 dice: mucho me regocijé, y luego en el 4 dice: no tengo mayor gozo que este. Mire, si hubiésemos vivido nosotros en el primer siglo, y si hubiésemos querido animar a esos pobres apóstoles que andaban todo el tiempo perseguidos, afligidos, encarcelados, la manera de animar a un apóstol de esos era vivir bien en ausencia de ellos. Es decir, vivir una vida santa a pesar de que esos apóstoles no nos estuvieran viendo, y cuando los apóstoles se enteraran de que nuestra vida era recta delante del Señor, esos apóstoles iban a regocijarse. Es decir, hermanos, que una forma de traer regocijo a los pastores en este tiempo, una forma de traer regocijo a los maestros, a los líderes en las iglesias cristianas, es que los miembros de estas iglesias anden de la manera que andaba Gallo, convencidos de la verdad, pero en una práctica correcta. La iglesia, los miembros, los creyentes en general, esperan que las iglesias tengan pastores bíblicos, pastores fieles, y eso es lo que los miembros esperan de sus pastores, ¿no? Pero los pastores también esperamos que las ovejas, que los miembros sean fieles y que sean obedientes, y eso a los pastores, a los líderes, trae gozo, porque ese es el deseo que uno tiene para la iglesia, que los hermanos puedan conducirse de la manera que el Señor ha enseñado, y cuando nos enteramos, cuando sabemos que hay esta buena conducta, eso trae regocijo al corazón. Nosotros, los pastores, no nos alegramos tanto de que usted estrene carro o casa, sí nos alegramos por eso, pero no nos alegramos tanto como que usted, para conseguir ese carro y esa casa, haya hecho todo legalmente y esforzadamente. En eso sí nos alegramos. No nos alegramos tanto en que usted haya terminado la universidad o que se haya graduado. Nos alegramos de que en medio de la universidad usted haya sido ejemplar y haya hablado de Jesucristo a las personas. Así que nos alegramos es del carácter de los hermanos, no tanto de los logros terrenales. Pero debemos decir, hermanos, que nuestra principal fuente de gozo no es que ustedes anden en total obediencia al Señor. Eso es una fuente de gozo para nosotros. Nos alegramos cuando sabemos de que un hermano está fielmente andando en el Señor. Pero principalmente nuestra fuente de gozo, como dice el Señor Jesucristo, es que nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Y esto es muy importante. En Lucas, capítulo 10, versículo 20, escuchen lo que el Señor dice. Dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Los discípulos habían ido a predicar el evangelio, y cuando fueron encontraron gran éxito, tanto que los demonios se sometían a los discípulos. Y ellos llegaron contentos donde el Señor y le dijeron: Señor, tuvimos éxito ministerial porque cumplimos la labor y las personas respondieron al mensaje y los demonios se sujetaron a nosotros. Pero el Señor les dice: tranquilos, qué bueno que estén regocijados por eso, pero la fuente principal de su regocijo debe ser que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor los exhortó a que tuvieran cuidado de regocijarse solamente en el éxito ministerial, porque la verdad es que no siempre
hay éxito ministerial. Es decir, que si nosotros tuviéramos que estar felices solo porque la iglesia esté obediente al Señor, muy poco gozo tendríamos, o ese gozo sería muy fluctuante, un día sí, un día no. Pero la fuente máxima de nuestro gozo y del gozo de ustedes es que nuestros nombres, por la gracia de Jesucristo, ya están escritos en los cielos, y eso es suficiente para producir gozo en cualquier circunstancia donde nosotros estemos. Así que, hermanos, este es el afectuoso saludo que Juan le da a Gayo. Pero ahora, Juan no solamente lo saluda afectuosamente, sino que Juan también le da un sincero elogio, y eso lo vamos a considerar de los versículos del 5 al 6. ¿Qué es elogiar? Elogiar es expresar admiración, reconocimiento, aprecio hacia alguien por las cualidades que tiene, por los logros que ha alcanzado, por las acciones que ha realizado. Este elogio, la palabra elogio, es algo desinteresado y sincero que se le reconoce a la otra persona. Es diferente a la adulación, adular, ¿no? Cuando adulamos a alguien, le estamos diciendo cosas buenas porque estamos buscando un beneficio para nosotros. Pero el elogio es diferente, porque el elogio solamente busca reconocer y admirar al otro para estimularlo a que siga haciendo esa buena obra. Los apóstoles en el Nuevo Testamento elogiaron continuamente a otros cristianos por el trabajo que realizaban en la obra del Señor. Y Juan va a elogiar a Gayo en un punto en particular que aparece allí en el versículo 5. Dice: amado, fielmente, es un elogio, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. El elogio que Juan le da a Gayo es por algo que se presenta aquí como prestar algún servicio a los hermanos. ¿Qué significa esto? Prestar algún servicio a los hermanos. En el primer siglo, el apóstol Juan, junto con las iglesias de Éfeso, enviaban hermanos que eran, en la terminología de hoy en día, misioneros itinerantes, es decir, misioneros que iban y volvían. Y estos misioneros no solamente tenían el trabajo de establecer nuevas iglesias locales, sino que especialmente en esta época tenían el trabajo de ayudar a las iglesias a ser protegidas del error y a verificar cuáles iglesias estaban andando prósperamente y cuáles iglesias no. Así que estos hermanos eran maestros, eran evangelistas, eran misioneros que iban por Asia Menor, que iban por las distintas partes de Éfeso, llevando la palabra del Señor. Y ellos, cuando llegaban a ciertos lugares, necesitaban de hospitalidad. Y esa hospitalidad es la que describe el versículo 5 que Gayo les prestaba a estos misioneros. De manera que el servicio de Gayo, por el cual Juan lo elogia, es la hospitalidad a los misioneros itinerantes del primer siglo. ¿Qué significa esta hospitalidad que Gayo prestaba, hermanos? Esta hospitalidad no solamente era que pudieran pasar la noche en la casa de Gayo. Esta hospitalidad consistía en ofrecerles también la alimentación, en ofrecerles también los recursos para que pudieran continuar su viaje misionero, y además un trato amable y respetuoso a estos maestros. Esta hospitalidad del primer siglo
era una hospitalidad que fue hecha por Gallo de una manera discriminada. La hospitalidad que hizo Gallo fue una hospitalidad discriminada. ¿Por qué discriminada? Si ustedes notan el versículo 5, dice que en primer lugar Gallo prestaba este servicio ¿a quién? Dice, a los hermanos. O sea que Gallo tenía en su lista de ayudas, en primer lugar, a los hermanos misioneros que él conocía. Él ayudaba, hospedaba y aportaba recursos a aquellos misioneros que él conocía. Pero luego de apoyar a esos que él conocía, dice el versículo que él apoyaba también ¿a quiénes? A los desconocidos. O sea que primero a los conocidos, pero también él apoyaba a misioneros desconocidos para él, aunque misioneros que predicaban la verdad. Pero también vemos aquí implícitamente que había algunos a los que Gallo no apoyaba. En la segunda de Juan, vamos allí al capítulo 2, ahí atrás, una página atrás. En el versículo 10 y el versículo 11, miren lo que Juan ya había escrito. Dice, segunda de Juan 2, 10 al 11, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina de Jesucristo, no lo hospedéis o no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así que Gallo no ayudaba a los falsos misioneros. Habían falsos misioneros en el primer siglo. Estas personas eran personas que sabían que los cristianos mostraban hospitalidad hacia los misioneros, y estos falsos maestros se aprovecharon de esa bondad y empezaron a ir de casa en casa pidiendo hospitalidad y pidiendo recursos, pero ellos eran falsos maestros que predicaban mentiras. Así que Juan ayudaba a los hermanos, luego ayudaba a los hermanos desconocidos y luego no ayudaba a los falsos maestros. Aquí quiero decirles algo, hermanos, en lo que respecta a la obra misionera que una iglesia puede hacer. La iglesia local debe ser sabia en sus apoyos a la obra misionera. Nosotros, primero, deberíamos apoyar a los misioneros conocidos, a los misioneros de nuestra doctrina, a los misioneros de nuestra iglesia, lo que conoceríamos como iglesia, como misiones locales. Pero luego, si alcanza para más, deberíamos también apoyar a otros misioneros fuera del rango de nuestra iglesia local, incluso de otras doctrinas, pero que no sean falsas, sino de doctrinas bíblicas y verdaderas, como por ejemplo dar apoyos a agencias misioneras o a otros proyectos misioneros que haya en nuestro alrededor. Pero principalmente debemos apoyar a aquellos misioneros conocidos, a los cuales les conocemos la doctrina y que sabemos que están haciendo la obra del Señor. Ahora, esta hospitalidad de Gallo no solamente fue discriminada, como vimos, sino que esta hospitalidad era una muestra de ser un verdadero creyente. La hospitalidad que Gallo prestó en el primer siglo era una muestra de que él era un verdadero creyente. Miren el versículo 6 nuevamente. Dice el versículo 6, los cuales, hablando de estos misioneros, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Es decir, hermanos, el amor es una de las mayores expresiones de ser un verdadero cristiano. Y Gallo tenía este distintivo. Gallo tenía el distintivo de ser un verdadero cristiano, que es mostrar amor a los demás. La Biblia, por ejemplo, en Romanos 12:13 dice,
compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El apóstol Pedro en su carta también dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. De manera que la hospitalidad es un deber que está en el corazón del cristianismo. La palabra hospitalidad, de donde surgen palabras como hospital, por ejemplo, es la palabra griega filonexia, que traduce amor al extranjero, amor al extranjero. De manera que la hospitalidad es este verdadero amor manifestado al prójimo. En la primera carta de Juan, Juan nos dice lo siguiente: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que la mayor manifestación de que hay una vida espiritual nueva en nosotros es amar a los demás, pero en este caso que estamos hablando es apoyar, sustentar económicamente a aquellos que trabajan en el reino de Dios para que ellos puedan suplir sus necesidades. Así que esta hospitalidad que Gallo hacía en el primer siglo es una señal del verdadero amor cristiano. Si ustedes querían conocer a alguien cristiano de verdad en el primer siglo, debían preguntarle cuán hospitalario ese individuo era. Pero la falta de hospitalidad puede ser entonces una señal de no tener el amor de Dios. Miren, hermanos, el versículo 10 de la tercera de Juan, lo que dice. Se nos va a decir aquí algo de un hombre llamado Diótrefes, que es lo contrario a Gallo, y vamos a leer desde el 9, dice, yo he escrito a la iglesia, o sea, Juan ha escrito a la iglesia de Gallo, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, o sea, un líder autoproclamado y soberbio, no nos recibe, no quería recibir los equipos misioneros que Juan enviaba. Verso 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, o sea, no estaba de acuerdo con el apóstol Juan, y no contento con estas cosas, no recibe a los misioneros itinerantes, y a los que quieren recibirlos, como Gallo, por ejemplo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ese es un hombre que no quiere ser para nada hospitalario, que no está demostrando el distintivo del amor cristiano. No quiere recibir misioneros en su iglesia, no quiere recibir al apóstol Juan. Esta manifestación de no querer ser hospitalario, de no querer apoyar la obra misionera, puede ser una manifestación de un corazón que está lejos de Dios, de un corazón que tal vez no ha sido regenerado, de un corazón que es egoísta y que quiere tener y acaparar todo para sí mismo. Por eso debemos, en este punto, preguntarnos, ¿quiénes somos en relación con la obra misionera? ¿Somos como Gallo, dispuestos a sustentar, o somos como Diótrefes, cerrados, herméticos y egoístas y desinteresados de la obra misionera? Es bueno empezar a preguntarnos cuál de estos dos somos en esta mañana. O somos como Gallo o somos como Diótrefes. Así que hasta aquí, hermanos, hemos visto ya dos cosas. Primero, un afectuoso saludo del apóstol Juan para Gallo. También hemos visto un elogio sincero por la fidelidad y el amor y la hospitalidad que Gallo ha ofrecido a estos misioneros. Pero en tercer y último lugar, hermanos, para Gallo hay una motivación adicional. Para Gallo hay una motivación adicional de parte del apóstol Juan. Y eso lo encontramos en versículo 6 y en versículo 7, desde la segunda parte del versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Y harás bien, le dice Juan a Gallo, en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje.
porque ellos, o sea, los misioneros, salieron por amor del nombre del Señor o del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Verso 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hay unas palabras de motivación. Juan está motivando a Gayo para que continúe sustentando a estos misioneros itinerantes del primer siglo. Y quisiera decir dos cosas principalmente sobre estos versículos que acabamos de leer. Lo primero es que a Gayo se le está motivando a que sustente a estos misioneros de una manera digna. Eso es lo primero, que Gayo debe sustentar a estos misioneros de una manera digna. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los cristianos hoy en día deberíamos tener en alta estima la labor de predicar, de enseñar y en especial la labor de hacer misiones. Para una iglesia y para cualquier creyente, una labor muy importante que alguien puede realizar es la labor de predicar el evangelio en su iglesia local o en lugares donde todavía no ha sido predicado. Y esa estima, esa importancia que le damos a la obra misionera se debe demostrar a través de dar, de sustentar y de apoyar de una manera digna. Los predicadores del evangelio realizan una labor muy importante en esta tierra que nadie más realiza: el anuncio de la buena noticia que trae salvación a los pecadores por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Ninguna otra entidad predica esto. Así que si a usted le importa la predicación, entonces debe sustentar la predicación. Pero además, hermanos, algunos han sugerido respecto a esta frase del servicio digno a Dios, de que la palabra digno quiere decir adecuado y abundante. Adecuado y abundante. Es decir, que el sustento para los misioneros debe ser un sustento en el cual ellos no atraviesen necesidades económicas. Es muy común escuchar misioneros que son enviados, pero que son enviados a trabajar con sus propias uñas, que son enviados a trabajar con escasez económica y con grandes necesidades, y ese no es el patrón del Nuevo Testamento. El sustento del cual Juan le pide a Gayo aquí es un sustento que debe cubrir tanto las necesidades básicas como las herramientas suficientes para poder desarrollar el ministerio. Miren, hermanos, un momento, Tito, capítulo 3, verso 13. Tito, capítulo 3, versículo 13. Leo a favor de ustedes. Dice: a Zenas, dice Pablo, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales, le dice Pablo a Tito, con solicitud, de modo que algunas cosas les pueden faltar. No, por supuesto que no, dice, de modo que nada les falte. Es decir que Pablo y el Nuevo Testamento y Juan también tienen este deseo de que los misioneros puedan ser sustentados suficientemente en cuanto a sus necesidades básicas, pero hermanos, también para que ellos puedan tener las herramientas necesarias para desarrollar su ministerio efectivamente. Cualquier empresa, y no quiero comparar la iglesia con una empresa, pero en cualquier empresa donde usted trabaje, a usted le dan las herramientas para poder desarrollar la labor que usted debe desarrollar. En cualquier empresa le dan una dotación, le dan herramientas. Pues también las iglesias deberían considerar que los misioneros necesitan no solamente el sustento abundante, sino todo tipo de herramientas y facilidades para poder trabajar en la obra del Señor, y a esto se refiere un sustento digno y abundante.
En otras palabras, cuando pensamos en sustentar a alguien que predica la palabra, deberíamos pensar que se está sustentando a Jesucristo mismo. Aquellos que son enviados y que son sustentados son como Jesucristo mismo. ¿Ustedes se imaginan eso? Poder sustentar a Jesucristo mismo. ¿Cuánto daría usted si Jesucristo estuviese hoy en medio de nosotros y dijera, voy a hacer una misión en tal lado, necesito el sustento? ¿Cuánto le daría usted a Jesucristo? ¿Cuánto estaría dispuesto a sustentar usted al Señor Jesucristo? Así que lo primero es eso, el sustento debe ser digno. Pero lo segundo, hermanos, que estos versículos nos muestran, es que Gayo debía sustentar a estos misioneros porque son verdaderos misioneros. Son verdaderos misioneros. O sea que hay falsos misioneros, pero también hay verdaderos misioneros. ¿Cuáles son los distintivos de un verdadero misionero? Déjenme mencionar rápidamente 4 distintivos de un verdadero misionero que se ven en este pasaje. Primero, un verdadero misionero es aquel que hace la misión por amor al nombre de Cristo. Eso lo dice el pasaje allí. Es decir, que la motivación principal de un misionero no es generar recursos para él mismo, no es poderse sustentar a él mismo, sino que la principal motivación de su obra misionera es obedecer al Señor Jesucristo para expresarle amor en gratitud a la salvación que Él nos ha dado. Número 2, un verdadero misionero es aquel que hace la misión sin motivaciones económicas. Si ustedes ven el versículo 7, dice que estos misioneros salieron sin aceptar nada de los gentiles. Los inconversos, aquí como gentiles, no habían ayudado en nada a estos misioneros y los misioneros tampoco habían pedido dinero a estos inconversos porque ellos salieron confiando que el Señor les iba a sustentar, confiando que el Señor les iba a proveer. Pero hermanos, ¿quiénes son los que sí deben sustentar los misioneros? No los inconversos, sino los creyentes. La iglesia, no el Estado, ni la sociedad, ni nada de eso, es la que debe esforzarse para sustentar a los misioneros. Número 3, un verdadero misionero es aquel que hace la misión en una relación sumisa a la iglesia local que lo envía. Si ustedes notan el versículo 6, estos hermanos habían regresado a la iglesia de Juan en Éfeso y luego habían sido enviados a la iglesia de Gayo, pero ellos no se desconectaban nunca de la iglesia local. Ellos iban y rendían sus informes misioneros a la iglesia local y al apóstol Juan. Este trabajo misionero entonces no puede estar desligado de una iglesia local. Un misionero puede justificarse y decir, yo trabajo para la iglesia universal, para extender la iglesia universal y lo hago es por la iglesia universal. Pero la Biblia muestra que el misionero debe estar relacionado con una iglesia local siempre. Pero aquí también vemos un matiz y es que hay una cooperación entre la iglesia de Juan y la iglesia de Gayo. Están enviándose misioneros, están aportando juntos a la obra misionera que realizan los misioneros. Número 4, un verdadero misionero es aquel que hace la misión con una doctrina correcta, con una doctrina correcta. En esta carta, hermanos, uno puede ver la palabra verdad como 5 veces y en el versículo 8, al final, dice Juan que nosotros debemos sustentar a estas personas. ¿Para qué? Dice el verso 8, para que cooperemos con la verdad. Un verdadero misionero es aquel que tiene la doctrina correcta, que predica lo correcto, y al apoyar nosotros a un misionero así, estamos haciendo adelantar la verdad de Dios a través del sustento de estos misioneros. Por eso se deben revisar bien
las bases doctrinales de aquellos que son enviados a una misión. Muy bien, hermanos, hemos visto ya estos 8 versículos, lo que estaba ocurriendo allí en el primer siglo. Y déjenme terminar ahora diciendo algunas cosas para nosotros hoy. Hermanos, es claro que este pasaje nos enseña la necesidad, el deber que tenemos de sustentar y de apoyar la obra misionera. Así que usted puede parecerse a partir de hoy más al hermano Gallo. Usted puede parecerse más a él en el sentido de que usted debe estar dispuesto a apoyar la obra misionera. Usted debe estar dispuesto a manifestar amor por la misión de Dios en este mundo. ¿Y cómo puede usted manifestar eso? Bueno, además de la hospitalidad con los hermanos de su propia congregación, ofrendar regularmente en su iglesia es una forma de mostrar ese amor que usted tiene por la obra de Dios en este mundo y por la obra misionera. Estar dispuesto como Gallo a tener siempre un lugar disponible para cuando se necesite hospedar a alguien, tener siempre recursos dispuestos para cuando alguien necesite la obra, hacer la obra misionera. Pero además, usted también puede ser, hermano, como Juan. Hoy usted puede ser como el apóstol Juan. ¿Cómo fue el apóstol Juan? Un hermano que anima a otros a través de elogios, a través de afecto, a través de buenas palabras. Y eso es algo que nosotros todos debemos aprenderle al apóstol Juan. Pero otros, tal vez aquí, deben aprender a ser como estos hermanos, como estos misioneros que estaban dispuestos a salir por amor del nombre del Señor, sin importar el sustento económico, sin importar absolutamente nada, salieron a hacer la obra de las misiones. Pero algunos aquí deben tener cuidado de ser como Diótrefes. Tal vez algunos aquí quieran o estén siendo como Diótrefes, que no permite nada, que estorba la obra de Dios, que tiene razones y argumentos para detener la obra que Dios está haciendo. Hay de aquellos que son como Diótrefes, porque el Señor les va a pedir cuentas por haber estorbado la obra de Dios hasta el día final. Y hermanos, ¿cuál es entonces la verdadera prosperidad de un creyente? No consiste en lo que poseemos, recuerden, sino consiste en lo que somos capaces de dar para el adelanto de la obra del Señor. Gallo estaba enfermo, Gallo estaba con problemas, Gallo tenía problemas en su iglesia local, pero aún así era un hombre dispuesto a servir en el reino del Señor. Cuando nosotros estamos en circunstancias difíciles, lo último que pensamos es en servir en la obra del Señor. Queremos que nos sirvan, pero Gallo no fue así. Él estaba con problemas, con situaciones, pero estuvo siempre dispuesto a servir en la obra del Señor. Y finalmente, hermanos, ¿por qué Gallo es así? ¿Por qué Gallo es este fiel servidor de las misiones itinerantes? Porque la gracia de Cristo lo había transformado en eso. Y nosotros también necesitamos en esta mañana que la gracia de Cristo nos transforme para tener un amor verdadero por la obra de Dios. Así que vamos a orar, hermanos, y le pedimos esto a nuestro Señor y Dios. Padre, exaltamos tu nombre en esta mañana y damos la gloria a ti, Señor, porque nos has permitido conocer este testimonio de Gallo, un hermano en el primer siglo, muy amado, muy elogiado y motivado, porque su corazón estaba en la obra tuya.
Oh Señor, pedimos que esta iglesia también pueda tener el corazón puesto no en la obra de este mundo, sino en la obra tuya en este mundo. Ayúdanos, Padre, a tener amor verdadero por la misión y a sustentarla cuando así se nos permita la oportunidad. Bendito seas tú, en Jesucristo pedimos esto. Amén.